Sea porque está sintiendo que las cosas se le están poniendo complicadas o no, será por otro motivo, pero Omar Gallardo está intentando como hacer una jugada buscando que cierre aparentemente lo más rápido posible el caso del crimen de su hija y de su pareja. Se dice que a los pocos días que aparecieron los cuerpos de Paloma y Josué, el abogado que en ese momento estaba trabajando para la familia de Paloma se acercó a la comisaría cuarta de Florencio Varela para aportar datos de los supuestos responsables del crimen. Se mencionó a 3 sujetos en específico: Hipólito Cabrera, Brian Balbi y Darío Turner. Estos sujetos fueron ya investigados, incluso se allanaron sus casas y jamás se encontró ningún elemento de prueba que los vincule con los hechos. Incluso en el caso de Darío Turner, como vimos un poco en este canal, sería prácticamente imposible que él hubiese participado en el crimen porque se probó que él estaba internado en el Borda en condiciones de salud severa cuando sucedieron los hechos. También se descartó a Brian Balbi porque, como les digo, jamás pudieron encontrar nada que pruebe que él está involucrado. Siempre fueron como personas así casi perejiles, sujetos al azar, que capaz se encontraban cerca de la zona y así como que intentaron hacer lo posible para inculparlos del crimen. Pero según la fuente de la barriada, se dice que ahora Omar Gallardo está insistiendo en que detengan a Hipólito Cabrera, el tercer sujeto que en su momento también fue investigado. A pesar, como les dije, no existe ninguna prueba que lo vincule con el doble crimen. Se comenta que Omar Gallardo pidió un nuevo allanamiento y la detención directamente, como les decía, hacia este sujeto por el delito de homicidio, criminis causa y robo. Esto que quiere decir que Omar como que lo acusa de haber querido como robarles a Paloma y Josué y después por eso haberles quitado la vida. Pero como les dije, hasta el momento al menos jamás se encontró, según se dice en los medios, ningún tipo de prueba que vincule a ninguno de estos 3 sujetos con los hechos. Y es como que, según se cuenta en estas fuentes, Omar está insistiendo en que sea detenido al menos una de estas personas. Y es lo que genera la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quiere Omar realmente encontrar a los responsables del hecho? ¿Piensa que uno de estos sujetos es verdaderamente el culpable? ¿O está buscando más que nada desviar la investigación? Obviamente que Julieta Salvatierra, la hermana de Josué, no se quedó callada con todo esto y realizó la siguiente publicación, diciendo: un pedido de detención y un allanamiento hacia una persona que ni siquiera estuvo en la zona ese 30 de enero y que la pareja de este sujeto se contactó con nosotros para contarnos que su pareja nada tiene que ver con el doble crimen. O sea que no solamente jamás encontraron pruebas, sino que aparentemente se probó que ni estuvo en la zona esta persona. Mantengo mi palabra junto a mi familia, no queremos perejiles. Y pone esta foto donde dice: ¿por qué Omar Gallardo, padre de Paloma, insiste con detener a alguien que nada tuvo que ver? Puede orar por mí, hágalo. Por mi familia, hágalo. Por la familia de Josué también. Por los abogados, por los jueces, por todos. Que nos dé fuerzas el Señor para ser valientes. Primero, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y después hacer o reclamar justicia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Cada uno tendrá sus opiniones sobre este tema. Algunos pensarán que Omar realmente está queriendo descartar todo y encontrar a los verdaderos culpables que piensa que alguno de estos sujetos puede llegar a ser, y otros creerán que no está haciendo más que desviar la investigación. Déjenme en los comentarios qué opinan, siempre y cuando sea con respeto, pero la realidad es que ya venimos viendo que este sujeto, el padre de Paloma, tiene comportamientos muy extraños. Desde el momento 1 los tuvo y los sigue teniendo. Y como les decía al principio del video, no sé si capaz esta sea una especie de jugada, un manotose de abogado, al ser consciente de que capaz le está por llegar la noche, ya que están pidiendo una nueva medida que podría develar finalmente qué le pasó a Paloma y Josué y quiénes son los culpables. ¿Cuál es este pedido? Bueno, se dice que se solicitó una intervención de un especialista en psicología forense, con el objetivo de evaluar la conducta, la mentalidad y el perfil del autor o los implicados en el doble homicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, básicamente van a intentar armar como un perfil de quienes debieron haber sido los criminales, ver cómo funciona su cabeza, más o menos cómo son, cómo piensan, qué estilo de vida tienen. Bueno,
como hacer como un perfil. Entonces, ¿qué pasa si al hacer eso por ahí da un perfil muy similar al de Omar o quien sea, ¿no? Es por eso que muchos piensan que de verdad esto puede ser algo que sirva bastante como para arrojar un poco de luz sobre los hechos. ¿Y quién solicitó esta medida? Es algo que me llamó mucho la atención. Se dice que fue el abogado de la madre de Paloma. Es decir, el abogado de Alicia Pita y la esposa de técnicamente Omar Gallardo. Y quizás ustedes se preguntarán, bueno, pero si es algo que puede perjudicar a su esposo, ¿por qué ella misma lo solicitaría? Y bueno, tengo dos pensamientos o ideas en base a esto. Por un lado, creo que, bueno, podría ser que en verdad sean inocentes ellos, que no tengan nada que ver, o que Alicia esté muy segura que Omar no tiene nada que ver. Bueno, le deja el camino libre a su abogado para que solicite estas medidas. Pero por otro lado, es como que ellos, no sé, medio que están medio separados o medio alejados, porque como sabemos, Omar ahora está trabajando con otro abogado, no es el mismo que el de Alicia, y ella continuó con el abogado de siempre. Entonces, como que hay una especie ahí como de separación, o no sé si decirles pelea, pero distanciamiento quizás entre ellos. No sé, eso ya son temas como muy personales, muy profundos a los cuales no tenemos acceso. Pero eso me llamó la atención, al menos lo que se dice aquí en esta fuente, que ahora les voy a mostrar, que fue la madre de Paloma Gallardo quien solicitó esta medida. Como muchos sabrán, el abogado de Alicia sigue siendo Aníbal Osorio, como les decía, el primer abogado que tuvieron ellos, y explicó que él presentó este pedido ante el fiscal Darío Provisionato con el objetivo, como les comentaba, de evaluar la conducta, la mentalidad y el perfil del autor o los implicados en el doble crimen. La iniciativa tiene por finalidad incorporar al proceso un análisis técnico profesional a partir de herramientas propias de la psicología jurídica y la criminología forense, se comenta. Por acá les voy a estar dejando la fuente, que es La Colmena en Red, y podemos ver que la publicación se hizo el día miércoles 24 de diciembre del 2025, es decir, bueno, prácticamente en Navidad. Y como podemos ver, aquí dice que Aníbal Osorio el abogado de Alicia Pita fue quien presentó este pedido ante el fiscal. Eso fue lo que estuvo pasando como a nivel oficial, si se quiere, o desde fuentes un poco más oficiales. Pero no es todo. Sucedieron bastantes cosas en las redes sociales, pero a eso lo vamos a estar viendo en un siguiente video, si es que veo que da como para hablar de eso, porque por ahí son entrevistas o situaciones que medio que no suman realmente a que avance el caso. Así que si veo si vale la pena, lo voy a ver bien, y si veo que vale la pena traérselos y contárselos, lo voy a hacer, y si no, vamos a seguir viendo qué pasa a nivel un poco más oficial con la investigación. Siento yo que puede ser muy muy interesante que se haga este perfil, este análisis que les había dicho, y vamos a ver qué sucede cuando se lleve a cabo el mismo. Hasta ahora tenemos, bueno, en los últimos meses surgió esta información muy interesante que vimos en una de las actualizaciones, donde se obtuvieron los resultados del único ADN encontrado en la escena del crimen, y al final le pertenecía a los chicos, a Paloma o a Josué. Y como ese ADN se tomó de un práctico, se terminó de determinar que ellos efectivamente estaban teniendo, bueno, un encuentro íntimo cuando fueron atacados. Entonces, bueno, el contexto que tenemos hoy en día ya probado que los dos estaban en esa situación y fueron lamentablemente ultimados a piedrazos. O sea, fue un crimen muy violento que claramente aquí para mí involucró odio, involucró alguna bronca, porque no puede ser que te quieran robar y lo hagan con tanta hazaña, ¿no? Después te quitan la vida con tanta hazaña, no tiene mucho sentido. Entonces, en base a esa nueva verdad que tenemos ahora, creo que está muy interesante esto de intentar evaluar un poco mejor el perfil de él o los posibles responsables. Y que es muy loco porque Omar Gallardo desde un principio quiso dejar en claro, ¿ustedes se acuerdan lo empecinado que estaba él con intentar dejar en claro que Paloma que no hacía esas cosas, que ellos no habían ido ahí a encontrarse para eso, que incluso nomás dijo que Paloma y Josué eran amigos nada más? O sea, intentó hacer todo lo posible para que no creyéramos que los chicos eran novios y que además tenían encuentros íntimos, y ahora eso está totalmente desmentido. O sea, las pruebas como que fueron desmintiendo a Omar con el tiempo. Ahora ya se sabe lo que... A ver, por más de que suene como que nos estamos metiendo en la intimidad de dos chicos que no nos incumbe, bueno, lamentablemente en este tema
es importante entender el contexto para poder más o menos comprender cómo viene el caso, ¿no? Y ahora sabemos qué era lo que estaba sucediendo ahí y siento que le da más sentido a por qué Omar estaba tan cebado en querer dejar en claro desde el momento uno que su hija nada que ver. Porque en un punto creo que lo sabía, o sea, obviamente sabía y quería que todos los demás creyéramos otra cosa. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos. Por ahí será porque sabe que vamos a sospechar más de él, porque quizás nos acerque más a la verdad y a él no le convenga, o porque simplemente es un hecho que va por ahí en contra de sus ideas religiosas. No sé, aquí no se está juzgando a nadie en sí, solamente es una opinión. Todos son inocentes, recordemos, hasta que se demuestre lo contrario, y aquí todavía no se demostró nada. Están saliendo algunas pruebas que, bueno, ponen un poco en duda algunas cosas, pero no tenemos certezas. Vamos a ver entonces qué pasa como en los siguientes días, a ver si hay nueva información. Y bueno, si veo que es relevante comentarles un poco más lo que estuvo pasando en redes sociales y en otros aspectos del caso, se los traigo en otro video, y si no, vamos a esperar a que surja una nueva actualización. Vamos a seguir hablando del caso de Diego Fernández Lima, ya que encontré información muy interesante sobre a qué supuestamente se dedicaba el padre de Christian Graf y datos extremadamente interesantes de la casa, tanto donde habitaban Christian Graf como la de al lado, la que después alquiló Cerati. O sea, es todo como muy turbio. Y además, como frutilla del postre a todo esto, encontré también data de los compañeros de colegio de Diego y medio que se dice que todos están intentando hacer como una especie de pacto de silencio. Bueno, están sucediendo cosas medio turbias. Vamos a verlo por partes para que podamos ir entendiendo todo. Todo surge a partir de este grupo de Facebook que encontré que se llama En Memoria de Diego Fernández Lima. O sea, todos ustedes pueden entrar a Facebook, buscarlo y leer todo esto que les estoy comentando. Y en una publicación alguien pone lo siguiente: buen día, ¿a qué se dedicaba el padre de Christian Graf? No, obviamente. Y en los comentarios muchas personas como que dijeron que habían empezado a buscar, a recopilar información de internet y todo esto, y encontraron así como varios flyers de un tal Cinegraf, proyector Cinegraf, dice, como podemos ver aquí. Proyector de chapa azul Cinegraf, la delicia de los chicos, dice. A mí me sonaba esto de Cinegraf, ¿no? Como que en algún lado lo había visto, pero nada, como que no supe mucho más de eso. Porque hay otro flyer que dice proyector Cinegraf, la delicia de los chicos. Se nota que son como flyers o publicidades viejas. Aquí hay otro que dice proyector de Cinegraf, el juguete maravilloso. Aquí está, no sé, pibes, algo así, dice ahí, nuevo proyector Cinegraf, modelo popular 1955. Cinegraf, dice. Aquí dice, las películas están fabricadas en papel translúcido a color y se reproducen como una imagen fija, siendo un sistema similar a una historieta proyectada. En los carretes se encuentra una película sobre Belgrano y además cuenta otras 3 películas para intercambiar: El patito feo, El gato con botas y Los tres mosqueteros. Claro, aparentemente, bueno, esta publicación es de Museo Ciudad. Por lo que entiendo, es como que los Graf fabricaron este especie de proyector de la época, donde no es que reproduce a cualquier fílmico en sí, sino estos especiales que se fabricaban a modo de historietas, ¿no? Aquí se puede ver claramente, iban como moviéndose, pero claro, no te daba esta sensación, por lo que puedo ver aquí en los frames, no te daba esta sensación como de imagen en movimiento, sino más que nada era como diferentes partes de una historieta que iba pasando así, por lo que entiendo y por lo que veo. Pero bueno, era así, como una especie de juguete, vamos a llamarlo, para chicos. Tenía 4 películas que iban como cambiando, así, y listo. Claramente no creo, o sea, capaz que sí, pero no creo que ellos hayan vivido de vender estos proyectores. O sea, debe haber sido como una especie de, no sé, emprendimiento familiar o una fuente extra de ingreso. Y alguien justamente aquí comenta que no se sabe bien a qué se dedicaban los Graf, pero que a lo mejor habría sido militar, el padre de Graf, ¿no? Otra persona dice algo parecido, dijeron que tenía un negocio, pero una vez escuché que era militar. Y en base a esto quiero que escuchemos este testimonio en donde se habla sobre la casa de al lado, la casa que alguna vez alquiló Gustavo Cerati. Después quería aclarar algo respecto a esto que pasó en la casa donde vivió Cerati. Esa casa estaba bajo la jurisdicción de la comisaría 39. Una comisaría que en la época militar, estamos hablando del periodo 1976-1983, y podemos suponer bastante tiempo después, la fuerza seguía respondiendo a gente como Rico, Zaineldin y toda esta mierda que hicieron un movimiento cara pintada.
Bueno, en la comisaría 39 se centralizaba cuando secuestraban gente de la ciudad, se llevaban toda la comisaría 39. ¿Qué hacían cuando después de que se llevaban gente, los militares entraban a la casa de un tipo que vivía, qué sé yo, en Núñez o en San Isidro, no, en la ciudad, en Saavedra o qué sé yo, La Boca? Iban después la policía a estos muchachos de la comisaría 39 y le robaban todos los muebles, los televisores, todo lo que podía hacer guita. ¿Y saben a dónde llevaban eso? A la casa donde vivía Cerati. Así que si llegan a encontrar a quién vivía en esa época ahí, yo me hago chita. Si ese tipo está vivo, la familia de ese tipo está viva, está en la China, porque si está en la Argentina está bajo tierra, porque eran cómplices de crímenes de la dictadura y robos. Bueno, ¿cómo terminó todo eso? Al tercer, cuarto día o primera semana de gobierno de Néstor Kirchner personalmente se fue a tomar la comisaría 39. Él personalmente entró en la comisaría 39. La tomaron. Sacaron a todos y se hizo una limpieza de todo tipo con la gente que estaba ahí adentro. Pero eso lo hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner gobernó en el año 2001. Estos hechos ocurrieron entre el 73, entre el 76 y, no sé, capaz que hasta el 90. ¿Qué sé yo? Bueno, quería aclarar esto porque nadie lo dice, ¿vio, doña Rosa? Feynman nunca te va a hablar de esto. Bueno, es verdad lo que dice, ¿no? Nadie te habla de eso porque yo hasta el momento no había escuchado esa verdad. Pero sí me pareció como muy loco que nunca hayan dicho o hayan podido dar con quiénes habitaban en esa casa o eran los dueños cuando sucedieron los hechos. Siempre se habló de que los Olmi la habían adquirido después y luego se la habían alquilado a Cerati para después terminar vendiendo la casa con el objetivo de que se construya este edificio, ¿no? Pero nunca se habló. No puede ser que no puedas acceder a la información. No creo que sea tan difícil acceder a la información de quiénes eran los propietarios o quienes habitaban en esa casa cuando pasó lo de Diego. Y esto hace que tenga más sentido, ¿no? Como los dueños, bueno, o ya no están más, o literalmente ni a ellos ni a sus familiares les conviene que salga a la luz que habitaban en esa casa en ese momento. Según un comentario de aquí, dice que la que habitaba ahí, la que vivía en la casa o era la dueña, habría sido una señora que hoy en día tiene 91 años, es decir, que está viva, pero ya no sé. El tema es que obviamente sabemos que lo de Diego pasó después de la dictadura militar, o sea, pero como se está comentando aquí, no quiere decir que no se hayan seguido haciendo actividades ilícitas relacionadas a esta casa. Y qué casualidad que muchas personas están comentando que capaz el padre de Cristian era militar y que de por sí, digamos, haya sucedido un crimen de este tipo ahí, ¿no? En la medianera entre estas dos casas. Pero los Graff no son los únicos extraños aquí. Hay cosas raras en relación a los compañeros de Diego, ¿no? Los compañeros de escuela. Por acá hay un usuario que se presenta como anónimo que dice lo siguiente: hay algo que me llamó la atención, y es que antes de que se descubra la identidad de Diego Fernández Lima, había un grupo de Facebook de exalumnos de la ENET número 36, es decir, la escuela a la cual fueron Diego y Graff, que a partir de agosto de este año, mes en el que se descubrió la identidad de Diego, un administrador pausó el grupo después de que un par de periodistas preguntaran en el mismo si había conocidos allí de Diego Fernández Lima. Mi teoría conspirativa, dice esta persona, y algo rebuscada. Uno de los responsables de la muerte de Diego es el administrador de aquel grupo, aunque obviamente puede ser que sea para que no se morbose ahí, no sé. Sí, siento que es un poco conspirativa la teoría de pensar eso, o sea, como rebuscada, obviamente, pero nada es llamativo igual, ¿no? Que lo haya pausado el grupo como si fuera que ninguno quiere hablar mucho o dar demasiada información. Porque, a ver, estamos hablando de personas que compartieron todos los días de su vida con Diego y con Graff. Y dieron muy poca data, muy poca información de la relación entre ellos, o al menos no se habló mucho de lo que ellos contaron a nivel público. Sí se sabe, pero muy poquito. Entonces como que siento que por algo hay tanto hermetismo, como que no quieren contar mucho. Por acá hay otra data interesante en relación a los compañeros que dice lo siguiente: en el 83 tanto Farías como Graff compartían la división con Diego Fernández Lima, es decir, un año antes a los hechos. Farías es ese sujeto que salió, ¿se acuerdan?, a decir
que había sido víctima de abuso por parte de Diego en el colegio. Y bueno, Graf es Christian Graf, ¿no? Se dice que los tres compartían la misma división en el 83, un año antes. Ahí fue cuando sucedió el bullying hacia Farías y la relación de gusto por las motos con Graf. No sé qué está queriendo decir esta persona, si todo el aula, todo el curso le hacía bullying a Farías o Graf y Diego le hacían bullying a Farías, no sé. Pero bueno, como que se comenta también que ahí creció la relación, el gusto por las motos, tanto de Diego como de Graf, ¿no? Según compañeros de colegio, dicen el 84, es decir, el año de los hechos, Farías no termina la cursada en ese colegio. El 25 de julio ya es parte de otra institución. Y esto es verdad porque hay papeles oficiales que decían, ¿se acuerdan que él se había cambiado de escuela? O casualidad, esto pasó un día antes de la desaparición de Diego, que Farías se cambia de escuela. Porque como aquí dice, el 26 de julio desaparece Diego y Graf, según relatos, también se cambia de colegio. Eso no sé qué tan cierto es. Tampoco sé qué tan real es lo de Farías, porque esos documentos que filtraron de la escuela que decían que él se había cambiado de colegio el 25 de julio estaban un poco extraños, como muy truchables. No sabemos si son ciertos o no. Pero a ver, si llegan a ser verdad, es como muy sospechoso. O sea, no puede ser tanta la coincidencia de que justo Farías se cambie de colegio el 25 de julio, un día antes de que Diego desaparezca. Es como todo un montón. No existen tantas casualidades en este universo tampoco, ¿no? Lo de Graf, no sé si es cierto, no sé si él también se cambió de colegio o no. No, al menos no salieron pruebas hasta el momento. Y por acá dice, como mínimo existió bullying en ese instituto técnico. Muchas horas compartían los adolescentes. Aparentemente algunos la pasaron mal y eso creo que es lo que no se quiere reconocer ni investigar. Bueno, muchas personas especularon que capaz Farías había salido a decir esto de que Diego lo había ya saben qué y todo eso. No porque eso sea cierto en sí, sino porque quizás estaría involucrado de alguna forma y bueno, como que antes de que explote todo, quiso como intentar zafar un poco de la situación. Porque es muy extraño el testimonio y es una acusación muy grave, o sea, estamos hablando de que se está intentando acusar a alguien de abuso cuando esa persona ya no está hace años y no se puede defender y son cosas imposibles de probar, entonces quedó muy extraño ese testimonio, prácticamente nadie le creyó igual, pero si llegan a ser ciertas estas pruebas del colegio, nada, me parece demasiado llamativo que él se haya cambiado de colegio un día antes de la desaparición, chicos. O sea, estamos hablando que pasa esto de que el Farías se cambia de colegio. Al otro día, Diego desaparece. Y bueno, como sabemos, le quitaron la vida en la casa de los Graf, que era también Graf su compañero de colegio, y lo entierran ahí. O sea, es como les decía, no pueden existir tantas coincidencias en este universo. Cuéntenme ustedes, a partir de todo lo que vimos hoy, cuál es su teoría, qué están opinando, pensando acerca sobre lo que pasó en este caso. Pero siento que cada vez, no sé, nos hundimos en un terreno más y más turbio. Porque siento que cada vez vemos que es todo más extraño, que se están escondiendo muchas cosas, muchas informaciones. Por ende, esperemos que este caso se continúe investigando y ojo, porque si se llega a probar que el padre de Graf era militar o que hay algo de eso involucrado aquí, quizás el delito, como vimos en otros videos, no esté prescripto. Obviamente el padre de Graf ya perdió la vida, ya no está más, no va a pagar nunca, pero lo importante es que se siga investigando este caso, que no se cierre, que no quede en la nada y que al menos alguien pague por esto, ¿no? Porque no sabemos si el padre de Graf fue el único, si es que lo es. Puede haber estado el propio Graf involucrado, el hijo, Farías, no sabemos. Lo importante es que se investigue y si quedan personas con vida que tengan que pagar, que lo hagan. Así que bueno, vamos a ver qué sigue pasando en este caso o qué seguimos encontrando, ¿no? A partir del internet o de lo que surja de fuentes oficiales.